Con permiso de la mesa directiva, señora vicepresidenta, expediente parlamentario número 64032, diagonal 2023, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Asamblea Legislativa. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64032, diagonal 2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que es presentada por el diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la 64ª legislatura de este Congreso del Estado. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción 20ª, 57, fracciones tercera y cuarta, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base al siguiente resultando. Único, la iniciativa que da materia al presente dictamen es motivada a través de la exposición siguiente. La corrupción ha irrumpido como una realidad a nivel internacional. Actualmente no existe país que no la padezca, en mayor o menor proporción. Sus efectos, sin embargo, al ser un fenómeno tan complejo, los esfuerzos cada vez más son más intensos, estructurales y amplios para poder combatirla y erradicarla. El diccionario de la Real Academia Española define a la corrupción, entendida como en el ámbito de las organizaciones públicas, como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en aprovechamiento económico o de otra índole a sus gestores. Sin embargo, la corrupción es un fenómeno tan complejo que no solo implica la utilización de funciones y medios de las instituciones públicas, pues también abarca el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual, que incide en el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este fenómeno es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, socavando la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción, el soborno, el robo y la invasión impositiva cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares para los países en desarrollo por año, recursos que bien podrían destinarse a políticas públicas de mayor impacto para la sociedad y que influyen de manera positiva en el crecimiento y desarrollo económico y social. En este tenor de ideas, uno de los objetivos de la Agenda 2030 propuesta por la ONU es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y tipos. En estos términos, nuestro país ha hecho esfuerzos por combatir y erradicar la corrupción. Uno de los más importantes y recientes consiste en el decreto publicado el 27 de mayo del año 2015 en el Diario Oficial de la Federación, en el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de corrupción y que dio lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que a su vez impactó en las facultades del Congreso, estableciendo un nuevo sistema de control que reforzó las atribuciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Además, dio paso a la armonización de la legislación en las entidades federativas y la creación de nuevas instituciones que permitieran la implementación de las reformas y además se implementaron nuevas atribuciones, competencias y facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De este modo, el 18 de julio del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas disposiciones vinculadas con el combate a la corrupción, dentro de las cuales el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de Justicia Fiscal y Administrativa cambió su denominación, pasando a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 73, fracción 29-H y 113 de la Constitución Federal, se derogó la ley orgánica para dar lugar a la expedición y entrada en vigor de la nueva, ahora como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción. En consecuencia, el tribunal se constituyó como un órgano dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con personalidad para establecer su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones y competente para imponer las sanciones de los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley le determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar las responsabilidades en el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven en los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
En este orden de ideas, una vez reconocido constitucionalmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano autónomo y su importancia en el combate a la corrupción, inició la armonización de las legislaciones locales y de este modo, a través del decreto 131, publicado en el periódico oficial del Estado el 12 de abril del 2018, se reformaron diversas disposiciones en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dando lugar a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala como un organismo público del Poder Judicial del Estado, integrante del sistema anticorrupción del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y recursos para impugnar sus resoluciones. Así como fue el 17 de septiembre del 2018, en sesión pública solemne se instaló el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado e iniciaron las funciones por primera vez en ese tribunal, cuyo marco normativo derivó en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues si bien tenía reconocida autonomía técnica y de gestión, seguía formando parte del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, el 30 de junio del 2021 fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto 330, en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución local, dentro de ellas el artículo 84 bis, a través del cual se reconoció el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala como un organismo especializado, dotado de plena autonomía, de personalidad jurídica y patrimonio propio, independientemente de cualquier autoridad y con residencia en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca. De esta forma, el tribunal se constituyó como un organismo público autónomo y total y completamente independiente del Poder Judicial del Estado. Sus facultades también se vieron alteradas, siendo actualmente su competencia dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal y que se suscitan entre la administración pública estatal y los municipios contra como los particulares, y ser el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares que incurran en los actos vinculados por faltas administrativas graves. De igual forma, para afincar a los responsables del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven en los daños y prejuicios que afecten a la hacienda pública estatal y municipal, o bien al patrimonio de los entes públicos, estatales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente. Es recientemente reconocido la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual forma parte de la armonización de la legislación de nuestra entidad federativa con la reforma en la materia de corrupción. Sin embargo, por lo reciente en este cambio, aún no se cuenta con una ley orgánica propia. Como es sabido, una ley orgánica es el ordenamiento jurídico que tiene por finalidad precisar las bases de la organización y funcionamiento de una institución derivada de los tres poderes del Estado. Se caracteriza principalmente por ser necesario desde el punto de vista constitucional para regular el aspecto de la vida social y suele ser vista como un puente intermediario entre las leyes ordinarias y la Constitución para el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. Desde el punto de vista del derecho constitucional y procesal, la Constitución, si bien el reconocimiento y la autonomía y personalidad del tribunal se encuentra dispuesto en la Constitución, es a través de una ley orgánica como se materializa jurídicamente, pues mientras que un texto constitucional contiene principios y disposiciones generales, las leyes orgánicas son las que le permiten establecer de manera específica los mecanismos de funcionamiento de los órganos e instituciones. En consecuencia, toda institución o órgano, y más aún si se trata de un órgano autónomo, debe contar con una ley orgánica que le fortalezca y consolide y salvaguarde la actuación independiente. Esta iniciativa parte desde un punto de vista metodológico del problema que actualmente enfrenta el Tribunal de Justicia Administrativa, de no contar con una norma que le dé certeza jurídica en su organización, estructura y administración de los recursos. Por ello, es indispensable y urgente contar con una ley orgánica para el tribunal, pero además también atiende a la necesidad de impulsar un nuevo paradigma dentro de la impartición de justicia a través de la gobernabilidad judicial como requisito para la independencia de la actividad jurisdiccional. Por tanto, la ley orgánica que se propone significa una garantía de autonomía e independencia para el tribunal, que lo fortalecerá y consolidará, no solo con sus funciones jurisdiccionales y administrativas, sino en el combate a la lucha contra la corrupción. Pues una sociedad que cuente con organismos jurisdiccionales independientes y fortalecidos y con jueces y personas y servidores públicos capacitados y competentes tendrá como efecto dominó la confianza en sus instituciones de impartición de justicia, al ser testigos de la impartición y el respeto por parte de las autoridades políticas y sociedad en general en las decisiones jurisdiccionales.
Por ello, aun cuando el principal problema es la necesidad de contar con una ley orgánica, debemos ser exigentes con su contenido, pues debe responder a los problemas y necesidades actuales. Por ello, la ley orgánica que se propone es un cuerpo normativo armónico con la Constitución federal y local, específicamente con la regulación de materia de corrupción y con la política de austeridad, así como con los tratados internacionales de que forma parte de los Estados Unidos mexicanos, bajo un estricto apego al control constitucional y convencional que coadyuve a la erradicación de la corrupción y busque el desarrollo de la región, fortaleciendo el Estado constitucional y democrático de derecho. Además, se propone con la intención de consolidar el tribunal moderno acorde a las necesidades actuales a través de normas flexibles que le permitan adaptarse a las necesidades del futuro viable, transparente, apegado a los principios de ética en los servidores públicos, garante de los derechos humanos y por ello incluyente en la paridad y perspectiva de género. Con los antecedentes descritos se consolida, la Comisión Dictaminadora emite los siguientes considerandos. Primero, la resolución emitida por el Congreso del Estado de Tlaxcala tendrá el carácter de leyes, decretos o acuerdos en términos de los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En este tenor, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala establece la clasificación de las resoluciones de este poder soberano local y para el caso que nos ocupa, la fracción primera del numeral de referencia define a la ley como la norma jurídica que establece el derecho y obligaciones generales y generalidades de las personas. Segundo, las facultades de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local se encuentran establecidas en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, donde tácitamente se contemplan las atribuciones para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de asuntos que les sean turnados respectivamente. La competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos se encuentra establecida en el artículo 57, fracción tercera del reglamento citado, donde se establece que corresponde al conocimiento de la expedición, reformas, adiciones y derogaciones de las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. En consecuencia, es de concluir que este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por conducto a la suscrita comisión, es competente para analizar y estudiar el asunto planteado y proceder a su debida dictaminación. Tercero, del análisis de la iniciativa en referencia se aprecia que la intención fundamental del diputado iniciante consiste en proponer la creación de un dispositivo legal orgánico que sustente las acciones jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, otorgándole certeza jurídica en su organización, estructura y administración de los recursos. Asimismo, pretende atender la necesidad de impulsar un nuevo modelo de impartición de justicia a través de la gobernabilidad judicial con independencia jurisdiccional, logrando garantizar la autonomía para el tribunal, fortaleciendo con ello la acción administrativa en el combate y lucha contra la corrupción. Al respecto, las comisiones dictaminadoras razonan en los términos siguientes. Ciertamente, la corrupción es un fenómeno complejo, cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos, que va desde la política desde el pago ilícito a un policía hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político, por lo que la problemática de la corrupción no solo es considerado como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país. Así pues, la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente en forma ininterrumpida en cualquier sistema político y en cualquier intervalo de tiempo en el que nos encontremos. En este sentido, la corrupción genera más corrupción, como lo explica el concepto de la naturaleza retroalimentativa. Dentro de la corrupción, también conocida como efecto contagio, que se refiere a la relación inversa existente entre la cantidad de corrupción de una comunidad y el riesgo de verse involucrado, es decir, la aplicación de una sanción dependerá del grado de corrupción existente en la sociedad, por lo que en los gobiernos en los que no existe este arraigo de corrupción, una persona corrupta carece de cómplices y el peligro de ser sancionado es mayor, pues no encontrará una justificación frente a la opinión pública. Por otra parte, en las sociedades corruptas, mayor es el número de involucrados en sus actos de corrupción, menor es el riesgo de ser sancionado y así es mayor la impunidad de cometer los mismos delitos. Existen múltiples formas de corrupción y resulta imprescindible extinguir entre los factores que facilitan el crecimiento de este fenómeno, que pueden versar en los factores históricos, estructurales y culturales de un país, en aquellos que sean las causas más directas, toda vez que el desarrollo de la corrupción depende no solo de la presencia de ciertas variables estructurales e históricas, sino también de las oportunidades y de los riesgos y de las consecuencias de la detención, incluyendo su sanción.
Cuarto, ahora bien, este órgano dictaminador coincide en lo expuesto por el colegislador incidente, quien acertadamente refirió que en fecha 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. A través de la citada reforma se modificó el sexto párrafo de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Política, eliminando los principios de anualidad, posterioridad a los que hasta su entrada en vigor se encuentra sujeta la función fiscalizadora de las entidades de fiscalización con que cuentan las legislaturas de los estados. Es menester señalar que el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de corrupción señala que las legislaturas de los estados, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes que establezcan las bases de la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Adecuadamente, el incidente puntualiza que en la fecha 18 de julio del año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto que se expiden las leyes que integran el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que representa una organización totalmente diferente a la que se había establecido hasta ese momento, para cumplir con las siguientes facultades y atribuciones. Inciso A, competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de los servidores públicos del Congreso de la Unión o de la Administración Pública Federal. B, competencia para recibir y resolver asuntos que involucren a los servidores públicos de los organismos o a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, cuando estén relacionados con alguno de los actos de corrupción calificados como graves por la ley en la materia. Luego, entonces, y para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional en las disposiciones constitucionales de carácter general referidas, el 12 de abril de 2018 se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dando lugar a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala, establecido en un nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y los municipios, así como de los particulares que incurran en hechos de corrupción. Quinto, en relación a la propuesta particular del colegislador incidente, es establecer legalmente el haber de retiro. Al analizar esta comisión dictaminadora las consideraciones del voto concurrente emitido por los ministros Luis María Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Mesa, en la controversia constitucional 25/2008, quienes expresaron que para establecer el haber de retiro se debe fijar las bases, mecanismos y periodicidad para el otorgamiento de dicha remuneración, respetando la autonomía del Poder Judicial para su integración y funcionamiento, pero respetando y garantizando su independencia judicial, pues el haber de retiro es un derecho reconocido por la Constitución a favor de los impartidores de justicia. Se concluye, por lo tanto, que es conveniente, en dado momento, sería la labor legislativa en materia de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para instituirla como una garantía constitucional a favor de los impartidores de justicia. Sexto, en consecuencia y con base al análisis general del proyecto de ley planteado en las propuestas que se prevé, las comisiones dictaminadoras determinan lo siguiente. A. El planteamiento del iniciante relativo al que el ordenamiento legal a expedir de su denominante Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala se estima acertado, puesto que tal expresión contiene los elementos necesarios para identificarlo, sin posibilidad de dudas o confusiones, a saber, la naturaleza de la normatividad indicada que corresponde a la de una ley de naturaleza orgánica, de materia que regulará y en el ámbito espacial de su aplicación consistente en el territorio de esta entidad federativa respecto de un órgano constitucional autónomo. Además, dicha denominación fue expresada en términos concretos y claros, como es recomendable en toda frase que tenga por finalidad titular una porción normativa. B. La ley que se emite se integrará por 4 títulos denominados: primero, organización y funcionamiento jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa; segundo, de la organización y gestión administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa; tercero, de los servidores públicos del Tribunal; y cuarto, fondo para la institución de la defensa ciudadana de la impartición de justicia administrativa. C. Cada título que presente la ley cada título que presente ley que se expone se integrará por diversas secciones como se escriben a continuación. Inciso A, por la que hace el título primero denominado Organización y Funcionamiento Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa. Se divide en los capítulos siguientes: primero, generalidades; segundo, de la integración del tribunal; y tercero, del personal del Tribunal de Justicia Administrativo. Inciso C, en cuanto al título del segundo denominado de la Organización y Gestión Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, se divide en los capítulos siguientes: primero, de los órganos auxiliares; del segundo, del Instituto de la Especialización de Justicia Administrativa; tercero, del Instituto de la Defensa Ciudadana; y cuarto, de las direcciones, departamentos, unidades, secciones y áreas administrativas del tribunal.
Inciso C, en el que atalla el título tercero denominado de los servidores públicos del tribunal, contiene el título único intitulado de las condiciones del personal. Inciso D, en el que respecta al título cuarto denominado Fondo para el Instituto de Defensa de la Ciudadana impartición de justicia administrativa. Se compone por el título único intitulado del fondo. En cuanto al régimen transitorio de la iniciativa acertada, propone que la ley de mérito entre en vigor y se publique en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Con respecto a los subsecuentes artículos transitorios, estos correctamente que establezcan los plazos para el cumplimiento de disposiciones específicas. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los expuestos por los artículos 45, 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Título primero, Organización y Funcionamiento Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa. Capítulo primero del Tribunal de Justicia Administrativa, sección primera, Generalidades. Artículo 1. La presente ley es el orden público o interés general. Tiene como finalidad regular la competencia, organización, funcionamiento, integración y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por fracción primera, autoridad investigadora, aquella que forma parte del órgano interno de control encargada de la investigación de faltas administrativas. Fracción segunda, autoridad sustanciadora, aquella que es en el ámbito de su competencia dirigente y conduce el procedimiento de responsabilidad administrativa de la admisión del informe del informe que presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función en la autoridad sustanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por la autoridad investigadora. Fracción tercera, autoridad resolutora, aquella encargada de emitir la resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley. Fracción cuarta, Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Fracción quinta, Constitución Local, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Fracción sexta, Constitución Federal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción séptima, Fondo para la impartición de justicia administrativa. Fracción octava, Institución de Defensa, Instituto de Defensa Ciudadana. Fracción novena, Instituto de Especialización de Justicia Administrativa. Fracción décima, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Fracción décima primera, Ley General de Responsabilidad Administrativa. Fracción décima segunda, Magistraturas, personas que ocupan el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Fracción décima tercera, órgano interno de control, la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del Tribunal de Justicia Administrativa, competente para aplicar las leyes en materia de responsabilidad de los servidores públicos. Fracción décima cuarta, Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Fracción décima quinta, Presidente, persona titular de la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Fracción decimosexta, Ponencia, a la que corresponde a cada magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Fracción décima séptima, Servicio Profesional de Carrera en Justicia Administrativa. Y fracción decimoctava, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Artículo 3, el Tribunal cuenta con las facultades, competencias y organización que establece la Constitución Federal de la Constitución Local, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás normatividad aplicable. Forma parte integrante del sistema estatal anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones y resoluciones. Las resoluciones que emite el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Artículo 4. El tribunal funcionará todos los días del año, a excepción de los sábados, domingos y de los días de descanso obligatorio. En horario normal de trabajo en las oficinas será de las 8 a 15 horas. En casos necesarios, las magistraturas podrán habilitar horas de oficina conforme se prevenga en la ley. La instalación del tribunal son inviolables. Las instalaciones del tribunal son inviolables y por tanto queda prohibido el acceso a cualquier persona armada para el caso de los elementos de seguridad que sean parte dentro de algún juicio. Se abstendrán de portar arma de cargo durante el desahogo de la diligencia. Artículo 5. El tribunal tendrá su residencia en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl y ejercerá la jurisdicción en todo el estado. Artículo 6. El tribunal deberá expedir su reglamento interior y demás disposiciones generales para su adecuado funcionamiento. Artículo 7. El tribunal, con base a la autonomía presupuestaria y financiera, aprobará y ejercerá directamente su presupuesto, observando los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, responsabilidad, transparencia, rendición de cuentas, austeridad y racionalidad. Artículo 8. El patrimonio del tribunal se integrará con fracción primera de los recursos asignados en el presupuesto de egresos del Estado en el ejercicio respectivo, que incluirá el gasto público estimado del mismo, cuyo monto no podrá ser inferior al presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Fracción segunda, de los recursos económicos y propios y cualquier otro que provenga de alguna fuente de financiamiento o programa. Fracción tercera, de los ingresos provenientes de donaciones realizadas por el Instituto Tlaxcalteca para devolverle al pueblo lo robado mediante el procedimiento respectivo. Fracción cuarta, los ingresos derivados de las multas que impongan en términos de la presente ley. Fracción quinta, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran en propiedad o por cualquier título en términos de la ley respectiva. Y fracción sexta, los ingresos provenientes de los servicios que preste en los términos que precise la ley de ingresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 9. Para el ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales, el tribunal contará al menos con las personas servidores públicos siguientes. Fracción primera, secretario general de acuerdos. Fracción segunda, actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos. Fracción tercera, secretario de estudio y cuenta adscritos a cada una de las ponencias. Fracción cuarta, de los actuarios necesarios adscritos a cada una de las ponencias. Fracción quinta, de los proyectistas necesarios para cada una de las ponencias, de los cuales por lo menos uno será especializado en materia de responsabilidad administrativa. Fracción sexta, oficial de partes. Y fracción séptima, el personal de jurisdicción que conforme a las necesidades del servicio se requiera y que se encuentren previstos en el reglamento interior del tribunal y conforme al presupuesto de egresos del tribunal. Sección segunda de la competencia. Artículo 10. El tribunal tiene como competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Fracción primera. Las controversias relacionadas con los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando sean controvertidos con motivo de su primer acto de aplicación. Fracción segunda, las que se dicten, ordenen y ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares y se consideren definitivas en los términos de la legislación aplicable. Fracción tercera, las que determinen existentes de una obligación fiscal emitidas por las autoridades competentes en materia estatal o municipales, que sean consideradas como definitivas en los términos de la legislación aplicable. Fracción cuarta, las dictadas por las autoridades fiscales estatales municipales en los que se termine la existencia de una obligación fiscal, se fije la cantidad líquida o se den las bases para su liquidación y sean consideradas como definitivas en los términos de la legislación aplicable. Fracción quinta, las que se nieguen a la devolución de aprovechamiento o de algún tipo a la contribución contemplada por el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y a la ley de ingresos correspondiente indebidamente percibidos por el Estado o el municipio o los ordenamientos fiscales autónomos cuya devolución proceda de conformidad con la ley. Fracción sexta, las derivadas del procedimiento administrativo de ejecución cuando el afectado en el juicio contencioso administrativo opte por no interponer el recurso ordinario ante la autoridad competente y a cuanto afirme que, inciso A, el crédito exigido sea extinguido. Inciso B, el monto del crédito es inferior al exigible. Inciso C, es acreedor preferentemente al fisco. O C, D, el procedimiento administrativo de ejecución no se ajuste a la ley, caso en el que la oposición solo se hará valer contra la resolución que apruebe el remanente, salvo que se trate de una resolución cuya ejecución material sea imposible de reparación. Fracción séptima, las que causen un agravio en materia fiscal distinto a lo que se refiere en las fracciones anteriores. Fracción octava, la que se impongan multas por infracción de las normas administrativas estatales y municipales. Fracción novena, las que den origen a los fallos de licitaciones públicas sobre interpretación y cumplimiento de los contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamiento y servicios celebrados por las dependencias y entidades en la administración pública estatal, municipal, los poderes y los órganos autónomos. Fracción décima, las relativas a la interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y servicios celebrados por las dependencias y entidades estatales o municipios, organismos autónomos y demás instancias que celebren este tipo de actos con motivo del ejercicio de recursos públicos. Fracción décima primera, las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en el artículo por el transcurso del plazo que señalen el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios u otras disposiciones aplicables. Fracción décima segunda, las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la ley del procedimiento administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Fracción decimotercera, las que sean favorables en particular cuando la autoridad estatal o municipal promueva su nulidad. Fracción decimacuarta, las que niegan la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado o sus municipios, poderes o organismos autónomos declaren improcedente su reclamación o cuanto habiéndolas otorgado no satisfaga el reclamante. De igual forma, conocerá de las resoluciones que por repetición impongan la obligación de los servidores públicos de resarcir al Estado o al municipio correspondiente el pago del correspondiente en la indemnización en los términos en la ley de la materia.
Fracción 15ª, las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que se decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos. Fracción 16ª, las que planteen los integrantes de las instituciones policiales y cuerpos de seguridad pública, estatales y municipales derivadas de su relación administrativa con las mismas. Fracción 17ª, las que determinen una responsabilidad ambiental de competencia estatal en los términos de legislación aplicable. Fracción 18ª, las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las 10º fracciones de este artículo. Fracción 19ª, las controversias jurisdiccionales derivadas de las relaciones laborales del tribunal con sus trabajadores. Fracción 20ª, las demás que las leyes señalen como competencia del tribunal. Las facultades enumeradas en este artículo serán ejercidas de manera colegiada o por ponencia de la magistratura, según disponga la ley. Artículo 11. El tribunal también conocerá y resolverá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidos por el órgano de fiscalización superior, la dependencia del Poder Ejecutivo encargada del control interno, los órganos internos de control de los municipios y las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal o de los organismos autónomos para la imposición de sanciones en términos dispuestos por la ley en la materia. En esta materia, el tribunal es competente para conocer y resolver de los asuntos siguientes. Fracción 1ª, resolver sobre las faltas administrativas graves en las que incurran los servidores públicos estatales y municipales e imponer las sanciones correspondientes sin perjuicio de otras responsabilidades derivadas de los mismos hechos. Fracción 2ª, resolver sobre los actos vinculados con faltas administrativas graves de que incurran los particulares e imponer las sanciones correspondientes sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de los mismos hechos. Fracción 3ª, fincar a los responsables, servidores públicos y particulares el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven en daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública del Estado o de los municipios o el patrimonio de los entes públicos, estatales o municipales. Fracción 4ª, dictar las medidas preventivas y cautelares necesarias para evitar el procedimiento de sancionador que quede sin materia. Y fracción 5ª, conocer de los demás asuntos en materia de responsabilidad de la administración que le concede la ley. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del tribunal para imponer sanciones a particulares por actos o omisiones vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción limita la facultad de cualquier otra autoridad para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.